Hola, ¿qué tal pilingos enmascarados? En este video vamos a tratar de descubrir la identidad de la celebridad que se encuentra bajo la máscara de monstruo de las nieves. Así que durante todo el video voy a evitar decir su nombre mientras resolvemos las pistas, y será hasta el final del video cuando revelemos su identidad. Pero antes de comenzar vamos a hacer un pequeño recorrido por disfraces de monstruos en quién es la máscara de diferentes países. Amigos, la verdad no creo que haya puesto todos los que hay, porque parece que el disfraz de monstruo es el más popular en todas las ediciones de la máscara. Imagínense, si aquí en México ha habido 3 ediciones y en cada una ha habido un monstruo, ¿qué les puedo decir? Pero comencemos porque hay unos muy buenos. Vámonos rápido porque son muchos. Primero les muestro los más sencillos y menos agraciados. Primero el de Perú. ¿Y qué opinan de este monstruo de Suecia? Y ahora este que viene de Alemania. ¿Y qué les parece este de Portugal? Ahora vamos a ver unos monstruos cíclopes. Para los que no saben, los cíclopes tienen un solo ojo. ¿Qué tal este de Brasil? Y esta monstruita de Holanda. Este otro es de la primera temporada de Estados Unidos de América. Qué rústico se vea. Ya verán cómo han ido mejorando con el paso del tiempo. Este otro es de Nueva Zelanda. Y este es de Australia. Uy, ¿qué tal esta monstruita coqueta de la segunda temporada de España? No sé por qué, pero este de Francia me recuerda a Pokémon. Y miren esta señorita monstruo de la tercera temporada de Estados Unidos de América. Les dije que iban mejorando. Y este abuelito monstruo también es de allí, pero de la quinta temporada. Se nota la evolución. Y este monstruo de las pesadillas viene de República Checa y Hungría. Y este es de España de la primera temporada. Este monstruonauta viene de Alemania. Este lo usaron en Reino Unido y Arabia. Esta es la bestia de Finlandia. Y este monstruo serpenteante es de Estados Unidos de América cuarta temporada. Oigan, el monstruo de Bélgica en vez de dar miedo creo que es el que más ternura da. Y ahora sí llegamos al terruño, el monstruo de la primera temporada en México. Y este es el monstruo de la segunda temporada. Lástima que lo usara Alfonso de Nigris. Su presentación fue debut y despedida. I hate him. Y este monstruo de las nieves. El Yeti de Estados Unidos de América temporada 5. Bueno, ahora sí, comencemos a descubrir a Monstruo de las Nieves. En sus pistas dice que se hace el malo y egoísta. Y la celebridad que está dentro de Monstruo de las Nieves participó en 1991 en la telenovela Madres Egoístas. Muchos se confundieron por la pista del 10 de mayo señalada en el calendario. Allí hubo un truco y es que mientras hablaba de ser egoísta, y la palabra clave es egoísta, pusieron el calendario con el 10 de mayo, o sea el Día de las Madres, y la palabra clave es madre, egoísta, madre, madres egoístas. Muy bien, parezco Dora la Exploradora, no se tenía que decir, pero se dijo. Luego dice que su especialidad es servir nieves, pero que hay que comérselas rápido para que no se derritan. Y cómo no, si el sol las derrite rapidísimo. Y precisamente ese es su apellido artístico. La pista del total de 87 pesos del recibo podría hacer referencia al año en el que su éxito fue absoluto, con el lanzamiento de Un Nuevo Amor. También dice que algunas veces ha sido la número 1, aparte de sus numerosos éxitos musicales. En 1988 ganó el primer lugar en el Festival OTI México, con la canción Contigo y con el Mundo. Lastimosamente en el Festival OTI Internacional quedó en quinto lugar, y hubo muchísima polémica al respecto, ya que durante su presentación hubo fallas con el micrófono. También dice que ha sido mágico, y en 1985, esta cantante lanzó un LP titulado precisamente Mágico. También dice que otras veces la han llevado al baile, y claro que yes, en 2002 participó en el programa Bailando por un Sueño. También dice que ha disfrutado como loco y soñador que es, y aquí se refiere a la obra de teatro José el Soñador, la cual protagonizó en 1984. Una de las pistas más significativas es lo emotiva que se puso Yori al escuchar cantar a Monstruo, y cómo no, si la reconoció de inmediato, porque la conoce desde que tenía 17 años y ambas cantaban en espectaculares Domk. Además, en 1996 Yori le habló acerca de Dios, y gracias a ello se convirtió al cristianismo. Por todo eso y muchas cosas más decimos que dentro de la máscara de Monstruo de las Nieves se oculta. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler, alerta de spoiler. Si llegaron hasta aquí les pido que por favor le den like al video, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. No sean tóxicos, ok, sin más preámbulo. Según los datos arrojados por nuestra amplia investigación, estamos en condiciones de decirles que Monstruo de las Nieves es María de las Mercedes Echanove Rojas. A verdad, se quedaron impactados, pues así es como se llama realmente. María del Sol, que seguramente las nuevas generaciones ni siquiera la conocen. Pero aquí les traigo un dato.
Seguramente han escuchado a María José cantando Un Nuevo Amor, pues hace como 35 años la cantaba María del Sol. Y les digo para que luego no salgan como Juan Pazurita diciendo que yo no te pido la luna es de las jeans, que oso amigo, quiérete tantito. Ya me despido amigos, cuídense mucho y pilingos, ya saben que los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Chaucito.